Bien, continúan las protestas en Ucrania por la decisión del gobierno de congelar el acuerdo de asociación con la Unión Europea para formar una alianza con Rusia. Las protestas en el centro de Kiev han continuado. Los ucranianos todavía siguen disconformes por la abrupta decisión del presidente Viktor Yanukovych, quien en último momento decidió no firmar el acuerdo de asociación comercial y política con la Unión Europea. Muchos, a pesar del frío clima, pasaron la noche en la Plaza Europa de la capital en campamentos improvisados. Luego del amanecer, continuaron defendiendo lo que ellos creen que debió ser la mejor opción, es decir, firmar el acercamiento de Ucrania a Europa. Vinimos aquí para expresar nuestra posición civil. Creemos que es necesario firmar un tratado de integración con la Unión Europea. Asimismo, no muy lejos del lugar, otras 150 personas seguían concentradas. Se sabe que la encarcelada líder opositora Yulia Timoshenko, una mujer que ayudó a diseñar la Revolución Naranja del 2004, continuó con su huelga de hambre en solidaridad con los manifestantes. Muy bien, vamos a hablar con lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Cómo ves la situación? Sí, no, complicado. Vemos a Ucrania entre dos frentes, el frente pues ruso y el frente europeo, ¿no? Y además con una decisión muy difícil, porque si uno ve las encuestas en Ucrania, la población que está pegada a lo que es Europa, pues es mayoritariamente favorable a un acercamiento a los europeos, pero la población que está pegada a Rusia es mayoritariamente favorable a un acercamiento a los rusos. Y ahí está en la discusión entre participar del acuerdo de asociación con los europeos o participar de esta unión aduanera que Rusia promueve con otros países como Bielorrusia. Entonces la verdad es que la decisión es muy complicada, digamos, y se politiza más aún cuando tienes a una candidata o una expresidenta que de alguna manera se ve protegida por la Unión Europea. La Unión Europea ha criticado mucho el proceso y cómo se ha dado toda su detención de Timoshenko, y en este sentido ella politiza aún más porque de alguna manera tiene un grupo de personas que la apoyan, una parte de la población que la apoya, y politiza aún más la decisión que tiene que tomar el gobierno, una decisión que de por sí tiene en cuenta además cosas medias oscuras, ¿no? Cuánto me dan los europeos para acercarme a los europeos, cuánto me dan los rusos, y ahí hay temas que nuevamente se politizan, ¿no? Y la población me imagino que estará a favor del acuerdo con la Unión Europea, porque eso significaría muchísimo, sobre todo para la posibilidad de ir a otros países, ¿no? Te decía, hay una parte de la población que de alguna manera ve pues el acercamiento a la Unión Europea como modernidad y sobre todo con el objetivo de desvincularse los lazos históricos con Moscú, ¿no? Que datan de mucho tiempo atrás. Pero hay otra parte de la población que ve pues que se beneficia del gas que viene de Rusia, que de alguna manera mantiene comercio con Rusia, que vive y que ha vivido siempre, digamos, de cara a lo que ha sido pues Moscú. Entonces la verdad es que la situación es mucho más compleja y la Ucrania, y si a esto le sumamos lo de Timoshenko y le sumamos todo el debate que existe detrás en torno a qué le ha ofrecido cada candidato. Hoy se habla de que Rusia habría vetado al presidente de Ucrania que firme con los europeos bajo posibles consecuencias. Y en un par de días es la cumbre de Vilna en Lituania, que ejerce ahora la presidencia de la Unión Europea, y el presidente Yanukovych de Ucrania ha prometido ir. Entonces la verdad es que lo que se vienen son días bastante interesantes. Muy bien, ahora nos vamos a Letonia, ya que dimitió el primer ministro por el derrumbe del supermercado en la capital, Riga, que dejó más de 50 muertos. Alegando responsabilidad política por el colapso del techo de un supermercado que cobró la vida de más de 50 personas en la capital letona de Riga, el primer ministro Valdis Dombrovskis presentó su renuncia ante el presidente de ese país. A raíz de la tragedia del jueves pasado, he estado pensando mucho acerca de mi responsabilidad moral y política, y luego de conversar de este tema con el presidente del país, he decidido dimitir del cargo de primer ministro. Las causas del derrumbe siguen siendo un misterio. Sin embargo, las investigaciones se centran en una falla en la construcción del edificio. Para el ministro de Economía, este tipo de tragedias se pueden evitar si es que el gobierno reanuda las inspecciones en los proyectos de edificación, que fue suspendida como parte de las medidas de austeridad. El primer ministro apoyó estas declaraciones. La responsabilidad significa acción. Por lo tanto, las primeras tareas del gobierno después de esta tragedia son adoptar las medidas inmediatas para evitar tragedias como esta, garantizar las labores de rescate en toda regla y permitir que la policía inicie con las investigaciones, además de realizar una revisión exhaustiva del sistema de construcción del país y ofrecer todo el apoyo a los heridos y a los familiares de las víctimas mortales.
La carrera política de Dombrovskis se vio empañada por una política de austeridad, recortes de gastos y despidos. En tanto, analistas afirmaron que la salida del primer ministro no afectará la entrada de Letonia a la zona euro el 1 de enero, aunque encuestas revelan que miles se oponen a la moneda única. Ahora a Filipinas, los comercios han abierto de nuevo sus puertas semanas después del paso del tifón Haiyan. De otro lado, la Reserva Nacional y el Centro de Rescate de Animales ha sido duramente golpeada por la catástrofe. De a pocos, la ciudad costera de Tacloban se va recuperando de la devastación que dejó el paso del tifón Haiyan semanas atrás. A pesar de que la mayoría de comercios aún se encuentran cerrados por no contar con sistema de electricidad y que las calles todavía no fueron limpiadas en su totalidad, algunos negocios decidieron reabrir a pesar de las dificultades. Decenas de personas hacen fila para comprar pan recién horneado de una panadería que instaló sus servicios en plena calle. A pocos metros y con ayuda de un generador, un restaurante opera con tranquilidad a pesar que las opciones del menú son escasas. Según cuenta su dueño, Edwin Manas, en un inicio tuvo que comprar los alimentos en otra provincia, además de buscar a sus empleados entre el caos del desastre y pedirles que regresen a trabajar. En tanto, caravanas del gobierno ofrecen productos a bajo precio para ayudar al menú diario de las familias. Sin embargo, residentes mostraron su preocupación al señalar que la distribución de alimentos pasaron a depender de altos funcionarios de la ciudad y que son ellos los que priorizan la entrega de víveres. La venta en pequeñas cantidades de pescado, carne, verduras y frutas se reanudó en el mercado local, que aún soporta los escombros tras el colapso del edificio principal. Cuando regresamos aquí por la mañana, después de que el tifón pasara, encontramos 2 monos y algunos pájaros decapitados. Las jaulas fueron lanzadas lejos por el viento y algunos de los animales murieron aplastados por la caída de los árboles. Villarino contó que a medida que la tormenta se acercaba, ordenó a sus trabajadores a empatar las jaulas al suelo. Sin embargo, todo fue en vano. Hace 6 años, autoridades locales decidieron abrir un centro de rescate dentro de la reserva para cuidar animales heridos y evitar que sean robados por residentes para su venta. De esa manera, se convirtió en un lugar turístico donde se podía observar monos, gatos salvajes y águilas. Funcionarios locales del medio ambiente se comprometieron a reconstruir el centro y sembrar árboles para poder continuar con las labores de socorro y que los animales tengan un buen cuidado. Bien, en la India se ha lanzado una impactante campaña contra la prostitución infantil. En el país se vive una ola de violencia contra la mujer. El material audiovisual creado y promovido por la ONG india Bachchan Bachao Andolan es parte de la campaña No se limite a mirar, actúe. Esta sugiere que al ser testigo de lo que estas menores viven día a día y noche tras noche, nos convierte también en cómplices si no hacemos nada para detener tan inhumana práctica. Esta organización no gubernamental dedicada a defender el derecho infantil reveló que en la India cerca de 1.2 millones de trabajadoras sexuales son menores de 18 años, lo que ha hecho que la prostitución infantil en este país aumente en un 8% anual en los últimos 10 años. Muy bien, nosotros ahora nos vamos a ir a la China. Un músico de 34 años es el clon del líder supremo norcoreano Kim Jong-un. El hombre es toda una sensación en las calles de Hong Kong. Veamos. Lo que antes era un motivo para que sus amigos se burlaran de él, se ha convertido en una ventaja de la cual ha aprendido a sacar provecho. En China, este hombre de 34 años de edad es músico de profesión. Él se percató de que tenía un ligero parecido con el líder norcoreano gracias a que algunos de sus amigos empezaron a hacerle bromas a raíz de la tensión diplomática entre Corea del Norte y Corea del Sur. Al principio no lo consideró así, pero luego de autoexaminarse admitió tener rasgos faciales bastante parecidos. Sin embargo, para intensificar más su similitud, solo le bastó el corte de cabello, poco de maquillaje y la ropa adecuada.
El ahora imitador de Kim Jong-un se dedica a este oficio en sus ratos libres y se ha creado una cuenta de Facebook donde recibe cada día cientos de comentarios positivos y negativos. Además, es tendencia en su país, donde sale a recorrer las calles ante la sorpresa de los transeúntes que se toman fotos con él. No obstante, a pesar de la parafernalia que su presencia provoca, ha decidido mantener su identidad en secreto por motivos de seguridad. La verdad que sí tiene un parecido, ¿eh? Tiene un airecito. Habría que ver si su padre se parece a Kim Jong-il. Y ya completa ya el paquete, ¿no? Exacto. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con una nueva tendencia. Se trata de implantarse joyas en los ojos, que ha resultado una nueva pero peligrosa moda. Volvemos.